Sin embargo, como decía Luis al principio, la economía europea es la que todavía está rezagada y es la que se piensa que su crisis, que vamos a abordar ese tema un poco con más profundidad, es un tema más que coyuntural, estructural, y que su crisis podría incluso poner en peligro la estabilidad del euro como moneda única en Europa. Así es. ¿Y cómo República Dominicana, Fran, en medio de ese contexto y ese entorno adverso, ha podido sortear esa crisis tan fuerte y cómo, pues, sobre todo el énfasis en la política monetaria, cómo reaccionó la política, sobre todo fiscal y monetaria, para poder paliar y menguar los efectos de esa crisis global? Bueno, la primera forma en que República Dominicana pudo sostenerse en medio de todo este colapso del sistema financiero es porque el sistema financiero dominicano aprendió las lecciones de la crisis de 2003. El sistema financiero dominicano está sumamente saneado, muy sólido, no hubo un contagio financiero de la crisis. La crisis vino, como a toda América Latina en su mayoría, a través del canal comercial, nuestra relación comercial con los Estados Unidos, nosotros que somos una economía abierta y ellos son nuestro principal socio comercial. Obviamente el que la economía norteamericana empezara un proceso de recesión, de un crecimiento negativo, hizo que exportáramos menos a Estados Unidos y ellos tuvieran una capacidad menguada de producción, lo que redujera nuestras importaciones grandemente. En esa situación, obviamente, nosotros que dependemos mucho del sector externo, la política del Banco Central, que empezó a tiempo a tratar de estimular la actividad económica a nivel interno, lo que procuró fue restablecer el flujo de financiamiento hacia los sectores productivos. Lo primero que hizo el Banco Central fue empezar a reducir su tasa de interés de política monetaria, luego tomó una serie de medidas heterodoxas para tratar de liberar recursos para que los bancos tuvieran acceso a los fondos del encaje legal y que se prestara a tasas competitivas a los sectores productivos. Eso, de una caída en el primer trimestre de 8.300 millones de pesos en el financiamiento, el crédito se ha recuperado de una manera tan sorprendente que hemos superado ya los 50.000 millones desde abril hasta este punto, lo que quiere decir que la política del Banco Central de abril del 2009 hasta la fecha, y de hecho el Banco Central no se detuvo ahí, sino también que tomó medidas adicionales como el cierre temporal de la ventanilla al público para poner mucho más dinero en la mano del público. Es decir, todas estas medidas lo que trataron de compensar también fue el hecho de que la caída de la actividad económica en el país hizo que se cayera de manera estrepitosa los ingresos fiscales del gobierno. Se cayeron los ingresos de aduanas y por la menor actividad interna se cayeron también los ingresos de la DGI. Entonces, menores ingresos le dieron al Estado una capacidad limitada de poder responder con una política contracíclica, es decir, mientras la economía cae, el Estado aumenta el gasto público para tratar de compensar esa caída. Entonces, el Estado no podía hacerlo, porque durante todo el año 2009 estuvo creciendo negativo en términos de ingresos con respecto al año 2008. Entonces, el país tuvo que abocarse a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que como ustedes han destacado aquí, uno de sus principales componentes es que el fondo por primera vez financia directamente al gobierno, lo cual le permite al gobierno contar con recursos. Es increíble que hayamos podido colocar en medio de esta situación 750 millones de dólares en bonos soberanos a una tasa tan competitiva. Y a 11 años, un plazo... Es increíble, y todo esto ha sido producto de que la crisis económica, el poco crecimiento generó un problema de financiamiento del gobierno. Sí, y sobre todas las cosas, el fortalecimiento de las reservas internacionales y el manejo adecuado de la política monetaria y la estabilidad macroeconómica en los últimos años ha sido muy bien ponderado por esos agentes demandantes de esos bonos soberanos. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Como ustedes habrán podido observar, Fran Fuentes Brito nos ha hecho un resumen muy apretado de la crisis económica internacional, la que se ha dado, que se le ha llamado la crisis
de las hipotecas de alto riesgo. Se le han dado muchísimos nombres, pero básicamente este es el nombre que más se acomoda a lo que ha sido esta crisis, por todo lo que hemos visto y lo que nos acaba de explicar Frank, que fue la actitud de los grandes capitales en tomar mucho riesgo sobre la base de alterar los precios, incluso de las viviendas, y prestar más allá, y a gente que no tenía suficiente capacidad de pago, porque, como dice Frank, lo que se pensaba es, bueno, si quiebra si este deudor no me puede pagar, yo me apropio de la vivienda, ejecuto la hipoteca, pero resulta que muchas de esas hipotecas estaban por encima del valor de la vivienda, y entonces ya tanto para el adquiriente como para el banco esto se convirtió en un problema serio. El adquiriente porque tenía un bien, una deuda que era superior al bien que tenía en su mano, y el banco porque perdió y tenía un activo que realmente no valía lo que decía en el mercado, y esto realmente fue parte de esa gran crisis. Sin embargo, esta crisis también ahora se manifiesta de otra manera. Ahora en Europa se llama la crisis de la deuda, sobre todo por los países que han sido los más afectados. Y aquí realmente vamos a entrar a este tema porque tanto en Estados Unidos como en Europa nosotros tenemos impacto. Primero tenemos el mercado y tenemos el turismo, tenemos las remesas, tenemos todas unas relaciones comerciales importantes, y de alguna manera a nosotros nos afecta tanto lo que ocurre en Estados Unidos como lo que ocurre en Europa, sobre todo en países donde tenemos una gran concentración de dominicanos residiendo o de demandantes de los productos y servicios que ofrece la República Dominicana. Así que, Fran, vamos para Europa. Dinos qué es lo que está pasando ahora en Europa. La situación en Europa es una situación bastante particular porque, diferente a lo que sucedió en Estados Unidos, en donde esta crisis golpeó de manera muy severa en 2009, el gobierno pudo proveer toda la liquidez necesaria y como no habían problemas estructurales, la economía norteamericana se recupera con cierta robustez. El presidente Obama ha logrado en este contexto poder tomar una serie de políticas que van a beneficiar incluso a sectores que habían sido históricamente marginados, como la reforma de salud, ahora la reforma financiera, lo que quiere decir que Estados Unidos tiene una perspectiva sumamente positiva hacia el futuro, y al ser nuestro principal socio comercial, pues eso beneficia a la República Dominicana. Ahora, lo que sucede con Europa es que esta crisis reveló una serie de problemas estructurales de la economía europea. Como ustedes saben, la economía europea, diferente a la economía de Estados Unidos, que es una economía donde el libre mercado tiene se le da mucho mayor libertad de operar. Las economías europeas son economías que han procurado alimentar lo que se llama un estado de bienestar para sus poblaciones. Las economías europeas tienen una serie de servicios sociales a nivel de pensiones, salud, de educación, vivienda, una serie de subsidios que obviamente abarcan grandes porcentajes de sus poblaciones y obviamente han llevado a la población europea a vivir unos estándares de vida envidiables sin duda. Pero ¿qué es lo que sucede? Para poder tener esos sistemas funcionando hay que cobrar muchos impuestos. Y por eso los impuestos en Europa son sensiblemente más altos que en todas las partes del mundo, sobre todo que en Estados Unidos. Esto obviamente para poder subsidiar, como sucede por ejemplo en España, que una persona que pueda cobrar un seguro de desempleo por más de un año, ¿no? Para poder tener esos fondos para eso hay que cobrar impuestos a tasas bastante altas para poder financiar estos programas. Entonces, ¿qué sucede? En medio de este proceso de cobrar muchos impuestos, también estas economías, para poder mantener sus niveles de vida, se han endeudado de manera importante. No solamente a nivel federal, sino a nivel municipal. O sea, los municipios en Europa, las regiones en Europa, se han endeudado con mucha rapidez para poder mantener estos servicios funcionando. Sobre todo el que ha ido a Madrid en los últimos 2 años se ha dado cuenta la cantidad de obras públicas que el Estado alrededor de toda la ciudad está poniendo en ejecución, y eso está sucediendo en muchas partes de Europa.